Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. Apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de interpretación, la única regla de vida, la única regla para la vida de la iglesia, la única regla de vida y fe para la iglesia. Busca tu Biblia para discutir este tema, Apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Saben, hermanos, esta semana escuché a un recién convertido al catolicismo romano, porque así se presenta él, ¿verdad? Su conversión al catolicismo romano. Yo tengo entendido que uno se convierte a Cristo, no al catolicismo romano, ¿verdad? Que Dios lo convierte a uno a Cristo, y no al catolicismo romano, pero él insiste a hablar de su conversión al catolicismo romano, y hizo unas presentaciones que yo quiero hacer, unas aclaraciones importantes sobre las mismas, porque muchas veces discutimos temas, atacamos el protestantismo y muchos de ellos que no vienen del protestantismo. En el caso de este caballero no viene del protestantismo, viene de una secta que surgió a principios del siglo XX, ¿verdad? Llamada evangélica en cierta medida, pero que tiene mucho afín con el catolicismo, muchas cosas, ¿verdad? Y entre las cosas que él estaba presentando y que quiero discutir en esta noche, la primera fue sobre la revelación. Los reformadores nos enseñaron que había una sola revelación a la cual nosotros teníamos que apelar, y esa sola revelación es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Es interesante porque él decía que los reformadores lo que hicieron fue reducir la revelación, simplificar la revelación, y entonces en forma muy campechana decía, solamente la Biblia nada más nada. Pues mire, en ese sentido, cuando él hablaba de reducir la revelación en una forma peyorativa, ¿verdad?, en una forma negativa, los reformadores nos enseñaron no que se estaba reduciendo la revelación, sino, número uno, que lo que otro se llamaba revelación no era revelación. Como la tradición de la iglesia, ¿verdad?, el magisterio de la iglesia católica romana, y lo que ellos insistían en enseñar como parte de la revelación que contradecía la Escritura. Por lo tanto, lo que hacen los reformadores es aquilatar la revelación, darle la justa perspectiva y llevarla por el camino correcto para que la iglesia de Cristo viviera acorde a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los dogmas de hombres
o como decía Lutero, en las contradicciones de los concilios y de los padres y de los papas, sino adherente al texto bíblico. Lo que él llama reducir la revelación es lo que nosotros llamamos aquilatar la revelación. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué interesante. El apóstol Pablo le dice a su discípulo, ¿verdad?, a Timoteo, a su hijo amado en sentido espiritual, que la escritura bastaba, mire qué interesante, la escritura bastaba para que el hombre de Dios estuviera enteramente preparado. Así dice el apóstol Pablo, enteramente preparado. Mire las palabras que utiliza, ¿verdad? Perfecto, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ese hombre de Dios no necesita las opiniones humanas de concilios que se contradecían, que eran concilios romanos. No estamos hablando de los concilios ecuménicos, los primeros concilios que estuvo Oriente y Occidente unidos para tomar decisiones que al día de hoy nosotros creemos, ¿verdad? Sino los concilios romanos, que lo que buscaban era levantar la supremacía del obispo de Roma sobre toda la iglesia de Cristo, sin ninguna base histórica ni bíblica. Por eso Lutero, los reformadores, Juan Calvino nos enseñaron que nosotros no podemos obedecer ningún concilio que contradiga la revelación bíblica. Concilios, uno que aceptaba las imágenes y otro que los rechazaba, eran concilios que se contradecían, ¿verdad? Concilios que condenaron el pelagianismo y el semipelagianismo, para posteriormente otros concilios darle apertura al semipelagianismo. Y Lutero y Calvino estaban claros. Por lo tanto, se dieron cuenta que las opiniones de los concilios romanos, de los papas romanos, de la cátedra, o lo que ellos llamaban tradición apostólica, que es el gran error también. Roma quería en forma muy cándida, ¿verdad?, enseñarnos que lo que enseñaban los padres era lo que se conocía como la tradición apostólica, que los padres habían recogido la tradición apostólica, y los reformadores nos enseñaron, ¿verdad?, los reformadores nos enseñaron que la tradición apostólica estaba en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros queremos aprender de los apóstoles, de lo que ellos enseñaron, de lo que era parte integral de la vida de la iglesia primitiva, estaba en el Nuevo Testamento. Si nosotros queríamos oír la tradición de la iglesia, la tradición eclesiástica, ya uno recurría a los padres. Pero los padres tenían que verse a la luz de la autoridad de la Escritura. Y ahí entramos en otro comentario que hizo este caballero. Mire qué interesante, ¿verdad? Este fue el segundo comentario. Él decía, ¿verdad?, que los reformadores y la iglesia protestante citaba en pocas palabras, ¿verdad?, la Escritura y escogía textos selectos de los padres, como si los reformadores hacían un tipo de edición o editorializaban a los padres y escogían los textos que le convenían. Perdóneme, hermano, yo quiero que usted entienda algo. Eso es difamatorio. Eso es lo primero. Lo segundo, eso es una hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque, número uno, los padres de la iglesia no son infalibles. Los padres de la iglesia usted los tiene que ver a la luz de la Escritura. Eso es demagógico, esa declaración es una declaración demagógica. Y lo segundo que le voy a decir es que Roma hace lo mismo.
Y usted dirá, ¿en serio? Pues claro. Por ejemplo, Orígenes creía, mire qué interesante, en la persistencia de las almas. Él creía que había un alma, ¿verdad? Poniéndolo en una forma popular, pueblerina, como si existía un almacén de almas. Ya Dios había creado todas las almas y poco a poco bajaban las almas según eran concebidas. Y habían conceptos de Orígenes de que esas almas habían entrado en un tipo de pecado en ese almacén en donde estuvieran, y por eso cuando bajaban aquí ya eran almas pecadoras, por un problema que hay, ¿verdad? Desde el punto de vista de que Dios introduce un alma en un cuerpo pecador, pero no es lo que estamos discutiendo en esta noche. La pregunta es, ¿la Iglesia Católica cree eso? ¿La Iglesia Católica Romana cree eso? Pues claro que no lo cree, ni nosotros tampoco. ¿Y por qué no cita Orígenes en eso? Porque sabe que está errado. Orígenes también tenía un concepto del verbo de Dios, Orígenes, ¿verdad? Un creyente en la Trinidad, pero tenía un concepto de la generación eterna, ¿verdad? Del engendramiento eterno del Hijo, que es un concepto en cierta medida que subordina al Hijo al Padre. Y por lo tanto, desde el punto de vista trinitario, es un error a que la Iglesia Católica no lo cita, porque sabe que es un error. Tertuliano era montanista, hermanos. ¿Y qué era el montanismo? Pues mire, el montanismo fue una secta que surge en el siglo II, del siglo II y el siglo III, un tipo de carismatismo herético temprano, ¿verdad? Porque esos muchachos siempre han estado muy presentes en la iglesia, molestando mucho. Y es interesante porque Tertuliano se hizo montanista. Montano es el fundador, por eso se llama montanismo. Y las creencias que tenían los montanistas, mire, eran totalmente heréticas. Tenían dos profetas y una de ellas se consideraba el Espíritu Santo encarnado. ¿A que la Iglesia Católica Romana no cita a Tertuliano en esas áreas? Pues claro que no lo puede citar y estamos de acuerdo que no lo cite, pero no acuso el protestantismo de lo mismo que hace Roma. Porque el protestantismo pasa a los padres de la Iglesia por la revelación bíblica. Roma los cita por conveniencia. Nosotros los citamos según la revelación bíblica, porque aquí la autoridad reside en la Escritura y no en la manía que le dé a Roma en el momento que le dé. Porque, y usted dirá, ¿por qué manía, pastor? Bueno, Roma, ¿cuándo usted cree que fue definido el dogma de la infalibilidad papal? Hermano, el dogma de la infalibilidad papal se definió como dogma en Vaticano I, el Concilio Vaticano I, un concilio que romano en el siglo XIX. O sea, nadie creía en eso de la infalibilidad papal hasta que un concilio hace que 2 siglos o 1 siglo y medio lo definió como dogma. Así que le dio esa manía, y hay una historia de eso, ¿verdad?, que no viene al caso, y se definió eso en el siglo XIX. Los reformadores fueron enemigos de esas manías, ¿oyó? De definir dogma fuera de la Escritura, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así que, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos defender el catolicismo romano con esos axiomas débiles, muy débiles, endebles, que rayan en la mentira. ¿Oyó? Pero no es lo único que dijo nuestro caballero, ¿verdad?, en cuestión. No solamente hablar de reducir la revelación, que es un soberano disparate, y decir que los padres de parte de los reformadores eran escogidos en una forma editorializada, que es lo mismo que hace Roma,
lo mismo que hace Roma, sino que lo interesante es que cuando está hablando de la reforma del siglo XVI, hermano, cuando está hablando de la reforma del siglo XVI, dice, bueno, lo que pasa es que en aquel tiempo existía una sola iglesia, que era la Iglesia Católica Romana. Mentira, hermano. Eso sí que es una mentira. No voy a decir que es un error, no, una mentira. Porque cuando surgieron los reformadores, que fue en la iglesia latina, mire, hermano, existía la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa en el área, ¿verdad? En los diferentes patriarcados, lo que se conocía como los diferentes patriarcados. Y esos patriarcados, hermanos, que era Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, que todavía hoy existe, no aceptaban la autoridad del Papa de Roma, o la insistencia, porque nadie aceptaba eso, la insistencia de que el Papa de Roma era sobre toda la iglesia. No creían que era el vicario de Cristo, mire, y todavía hoy no lo creen. O sea, cuando él dice que era la única iglesia, miente descaradamente, vamos, miente descaradamente. Ofende a la inteligencia de los creyentes. Aún más, la iglesia, sus primeros concilios prácticamente se hicieron en Oriente, cuando eran concilios ecuménicos, y posteriormente ocurre la división, el gran cisma del cristianismo. Y le voy a leer parte de esto, ¿verdad? Nicolás intentó interferir en los asuntos de la iglesia oriental. Mire qué interesante, ¿verdad? Un papa, y déjeme aclarar algo, el término papa, que significa padre, se lo daban a todos los patriarcas y a los obispos de las diferentes áreas, ¿oyó? Eso no era un título exclusivo, no era un título exclusivo del Papa de Roma, del obispo de Roma. Después quiso adjudicarse ese título, pero era un título que utilizaban todos los obispos, principalmente de las ciudades, ¿verdad?, de las ciudades más importantes, lo utilizaban, y los patriarcas posiblemente no usaban el título de papa, pero usaban el título de patriarca, que significa que padre. Hasta que posteriormente el obispo de Roma insiste en apoderarse de ese título. Y hoy, como la gente no sabe de historia eclesiástica, pues se tragan, ¿verdad?, que Francisco es el Papa. Bueno, el Papa para ellos. Cuando los reformadores surgieron, ya habían surgido también otros grupos, hermanos, entre ellos los valdenses, que no aceptaban la autoridad del Papa de Roma. Y creían, como nos enseñó Martín Lutero, que la iglesia estaba en una cautividad babilónica, lo que se conoce la cautividad babilónica de la iglesia. La iglesia estaba apresada por un grupo de jerarcas eclesiásticos que se vendían los puestos como le daba la gana, y una corrupción terrible en la iglesia católica romana. Pero los de Oriente no le interesaba. No le interesaba. Y mire cómo sigue diciendo. Es interesante porque Nicolás trata de interferir en la iglesia oriental, y Nicolás, oiga esto ocurre para el siglo IX. Excomulgó a Focio, que era patriarca de Constantinopla. Como no quería obedecer a él, que se consideraba papa sobre toda la iglesia, pues toma y excomulga a Focio. ¿Usted sabe lo que hizo Focio? Pues lo excomulgó a él. Y se acabó. Si es cuestión de excomulgarnos aquí, pues vamos a excomulgarnos todos. Y por ahí siguió la división del cristianismo. Por ahí continuó. Hasta que, mire, en el año 869, que fue el último concilio ecuménico. De ahí en adelante,
De ahí en adelante, la iglesia griega hizo sus concilios y la iglesia latina hizo sus concilios. Y decir la patraña y la mentira de cuando los reformadores se levantaron, la única iglesia que existía era de Roma, eso es una mentira. Y una desfachatez. Y una falta de respeto a la inteligencia de los creyentes. Pero que usted puede esperar de Roma. Y de los que nos tratan de engañar. Y todavía intentan a este nivel, en el siglo XXI, seguir engañándonos. Y la verdad que la intención de estar gloriándose con los papas, mire, si los papas, hubo un periodo de los papas, los vicarios de Cristo, los famosos vicarios de Cristo, mire que eso es alarmante. Por ejemplo, el Papa Sergio III, que gobernó del 904 al 911, datos que todo el mundo conoce, tenía una concubina, Marosia. Esta, su madre Teodora, esposo viuda de un senador romano, y su hermana llenaron, y así lo dicen los historiadores, la silla papal de sus amantes e hijos bastardos, e hicieron del palacio papal una cueva de ladrones. Eso hizo Sergio III, el gran vicario de Cristo, el gran vicario del caballerito del que estamos hablando, ¿verdad? Por eso que le llamaban en esa época el reinado de las rameras. Juan X, que gobernó del 914 al 28, mire, también tenía amantes, como también lo tenía Teodora. Murió sofocado por Marosia, quien luego a su vez elevó al papado a los engendros suyos. Oiga, qué cosa. Juan XI, que gobernó del 931 al 936, era hijo ilegítimo y nombró a otros que lo siguieron. Juan XII, del 955 al 63, y puedo seguir por ahí, era nieto de Marosia. Dice la historia que fue culpable de casi todo crimen. Violaba a vírgenes y a viudas de alta y de baja calidad, cohabitó con la concubina de su padre e hizo del palacio papal, dice un historiador, un lupanar, y fue muerto en el acto de adulterio por un airado esposo. Esos son parte del papado que nos quieren hacer tragar. Y cuando usted dice y se atreve con esa cara de lechuga por la televisión, decir, oiga, que cuando surgieron los reformadores había una sola iglesia, hay que tener, es que no hay vergüenza para decir una cosa así. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica, ¿verdad? Son muchas preguntas, hermano. Vamos a escoger dos porque se nos va el programa en contestar preguntas. Tengo una del hermano José Dávila de Caguas. ¿Qué relación hay entre el catolicismo y el espiritismo? Mire, esto es muy importante. El catolicismo siempre ha condenado el espiritismo, eso hay que estar claro. Pero, el espiritismo ha sido una de las primeras religiones sincretistas en Puerto Rico. Mientras en Cuba, las religiones africanas lograron un sincretismo con el catolicismo, ¿verdad? Que es lo que ellos llaman la santería. En Puerto Rico fue el espiritismo. El espiritismo. Y usted veía muchos católicos que iban, ¿verdad?, a misa y a las ceremonias romanas. Y también iban a las sesiones espiritistas. Y aunque el catolicismo lo condenaba, pero ahí lo dejaba. Y ellos seguían en esas prácticas hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy eso se mantiene así. Así que tenemos que tener mucho cuidado de entender que aunque el catolicismo condena el espiritismo, hay muchos católicos espiritistas. Y alguien le puede decir, un buen católico, y estoy totalmente de acuerdo, bueno, pero es que el que es espiritista no es católico. Sí, pero eso va a tener que decir la iglesia a ellos, en una forma disciplinaria, pero como la iglesia católica en eso de disciplina, pues. Tengo otra pregunta, hermano José Figueroa de Carolina.
Dice, los evangelios del Nuevo Testamento deben ser estudiados en griego. Bueno, los evangelios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Fueron escritos en griego, ok. Para entenderse, deben ser estudiados tengo discusiones con amistades sobre este tema. No, hermano, perdóneme, ya yo sé cuál es la línea. Si usted quiere hacer un estudio profundo del Nuevo Testamento, en el sentido para hacer exégesis y ¿verdad? Y hacer estudios teológicos, pues es recomendable que usted domine el griego del Nuevo Testamento, eso nadie lo puede negar, eso no se niega. Pero decir que usted no pueda tener una comprensión del Nuevo Testamento porque no sabe griego, no va a tener una comprensión, eso es un disparate. Porque para eso se traduce el Nuevo Testamento. Esto no es el Islam. El Islam es el que enseña que el Corán, para entenderlo bien y para que sea palabra de Dios, tiene que ser en árabe. Nosotros no creemos ese disparate. Por eso es que hay eruditos en griego, en hebreo, para que haya unas traducciones lo más fidedignas al original. Y cuando hay duda, pues mire, se va al original, y para eso ya hay diccionarios, griego, español, y exégesis y comentarios bíblicos. Así que el que le dice eso no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está hablando. Y esas cosas tienen que estar claras. O sea, la palabra de Dios, que fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, no está cerrada porque usted no lea esos idiomas. Yo no sé en qué mente cabe eso, ¿verdad? Así que tengamos eso siempre presente. Volviendo, ¿verdad?, a nuestro tema, que estamos en las consideraciones o apuntes sobre catolicismo y protestantismo. Un último, ¿verdad?, un último punto que discutió el caballero fue sobre la justificación por la fe. Y yo personalmente creo que ahí se metió en aguas profundas, ¿verdad? Pero y él negaba la justificación por la fe y en vuelvo a decir, una forma campechana, porque, bueno, en alguna forma tiene que justificar el paso errado que él ha dado. Él decía que los reformadores habían enseñado la justificación por la fe nada más, sin las obras, y esas cosas hay que tenerlas siempre presentes, ¿verdad? Y planteaba que era, diciendo, ellos enseñan la justificación por la fe nada más, y ahí se queda. Y así de fácil, pues mira, así de fácil es, así mismo es. Gratis y fácil, usted lo ha dicho, porque lo difícil lo hizo Cristo en la cruz. ¿Oyó? Cristo cumplió la ley por nosotros, murió por nosotros y venció la muerte por nosotros. Es nuestro sustituto. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 5, del 1 al 2, que somos justificados por la fe. Y posteriormente en Romanos nos dice que si ya es por la fe, no es por las obras. Porque si fuera por las obras, entonces no es por fe, dice el apóstol Pablo. Mire qué cosa. Entonces, los reformadores, empezando por Martín Lutero, se dieron cuenta que por sus obras, por sus esfuerzos, ellos no podían recibir la gracia infusa, esa gracia infusa que enseña Roma, para ser aceptos delante de Dios. Porque Roma enseña que la gracia es un regalo de Dios, pero ellos le llaman la gracia infusa, o sea, ¿cuánta gracia tú necesitas en tu corazón para ser aceptado delante de Dios? Pues hermanos, toda la gracia. Y cuando Lutero y cuando Calvino y cuando los reformadores y aquellos que fueron sinceros se dieron cuenta que aunque buscaban esa gracia, seguían siendo los mismos pecadores, dijeron, entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a Dios? Hasta que entendieron que esa gracia no era infusa, que esa gracia fue imputada a nosotros por Cristo. O sea, fue puesta a nuestra cuenta y nosotros tenemos una deuda inmensa que no se podía pagar, la deuda eterna, y Cristo la pagó por nosotros. ¿Y por qué se llama justificación por la fe?
Porque si nosotros nos miramos, seguimos siendo ¿qué? Unos pecadores. Pero cuando miramos al Gólgota y creemos que Él murió por nosotros, pues nosotros lo creemos por fe, porque no es por vista, porque no vemos eso. Esa justificación no la vemos, la creemos por fe, por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que el concepto de justificación por la fe, el caballero en cuestión no entendía o lo entendía y no le gustaba, lamentablemente fue el gran redescubrimiento de los reformadores. Y digo redescubrimiento porque los reformadores no inventaron nada. Los reformadores descubrieron de nuevo a Agustín y al apóstol Pablo y entendieron qué grande era la justificación por la fe. Y cuando empezaron a enseñar la justificación por la fe, el mundo se estremeció, y entre ellos Roma. Y se estremeció en tal forma que la revolución espiritual abarcó toda Europa, el mundo conocido. Y la gente volvió a entender la maravilla de la cruz y de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El papado, en ese tiempo era un papa del Renacimiento, León X, no le gustó y posteriormente deciden excomulgar a Lutero, porque Lutero, mire, en última instancia lo primero que tocó Lutero no fue la justificación por la fe, fue, bendito, la barriguita de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando atacó las indulgencias, porque ahora mire, puede usted, mire, protestar todo lo que dé la gana. No, que no se debe hablar así, que esto, no, perdóneme. Usted no vivió en el siglo XVI pagando indulgencias por sus pecados, ¿oyó? Y perseguido y muerto en las hogueras por Roma y por la Inquisición y los asesinos de Roma. Ahora es fácil en esta democracia, que fue un precio, esta democracia que fue ganada por la Reforma, por los reformadores, que creían en la libertad de conciencia y en el libre examen de la Escritura. Ahora es fácil. Así que tenemos que tener claro, hermano, muy claro, que estos axiomas que fueron presentados esta semana en un programa de televisión son falsos. Son falsos. Y el papado es una institución falsa. ¿Oyó? Y el Papa no es vicario de Cristo, ni es cabeza de la iglesia, ni nada. Y no es el Papa sobre nadie. Y decir que cuando surgieron los reformadores era la única iglesia, mienten descaradamente. Y nosotros tenemos que decir, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y para usted ser columna y baluarte de la verdad, tiene que proclamar las cosas como son. Eso es así. En esta noche, amigos y amigas que me escuchan, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques, la Isla Nena 1370, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tus hijos, bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.
muchas veces discutimos temas, atacamos el protestantismo y muchos de ellos que no vienen del protestantismo. En el caso de este caballero no viene del protestantismo, viene de una secta que surgió a principios del siglo XX, ¿verdad? Llamada evangélica en cierta medida, pero que tiene mucho afín con el catolicismo, muchas cosas, ¿verdad? Y entre las cosas que él estaba presentando y que quiero discutir en esta noche, la primera fue sobre la revelación. Los reformadores nos enseñaron que había una sola revelación a la cual nosotros teníamos que apelar. Y esa sola revelación es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Es interesante porque él decía que los reformadores lo que hicieron fue reducir la revelación, simplificar la revelación, y entonces en forma muy campechana decía, solamente la Biblia nada más nada. Pues mire, en ese sentido, cuando él hablaba de reducir la revelación en una forma peyorativa, ¿verdad?, en una forma negativa, los reformadores nos enseñaron no que se estaba reduciendo la revelación, sino, número uno, que lo que otro se llamaba revelación no era revelación. Como la tradición de la iglesia, ¿verdad?, el magisterio de la iglesia católica romana, y lo que ellos insistían en enseñar como parte de la revelación que contradecía la Escritura. Por lo tanto, lo que hacen los reformadores es aquilatar la revelación, darle la justa perspectiva y llevarla por el camino correcto para que la iglesia de Cristo viviera acorde a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los dogmas de hombres, o como decía Lutero, en las contradicciones de los concilios y de los padres y de los papas, sino adherente al texto bíblico. Lo que él llama reducir la revelación es lo que nosotros llamamos aquilatar la revelación. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué interesante. El apóstol Pablo le dice a su discípulo, ¿verdad?, a Timoteo, a su hijo amado en sentido espiritual, que la Escritura bastaba, mire qué interesante, la Escritura bastaba para que el hombre de Dios estuviera enteramente preparado. Así dice el apóstol Pablo, enteramente preparado. Mire las palabras que utiliza, ¿verdad? Perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ese hombre de Dios no necesita las opiniones humanas de concilios que se contradecían, que eran concilios romanos. No estamos hablando de los concilios ecuménicos, los primeros concilios que estuvo Oriente y Occidente unidos para tomar decisiones que al día de hoy nosotros creemos. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. Apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de interpretación, la única regla de vida,
la única regla para la vida de la iglesia, la única regla de vida y fe para la iglesia. Busca tu Biblia para discutir este tema, apuntes sobre el catolicismo y el protestantismo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Saben, hermanos, esta semana escuché a un recién convertido al catolicismo romano, porque así se presenta él, ¿verdad? Su conversión al catolicismo romano. Yo tengo entendido que uno se convierte a Cristo, no al catolicismo romano, ¿verdad? Que Dios lo convierte a uno a Cristo y no al catolicismo romano, pero él insiste hablar de su conversión al catolicismo romano y hizo unas presentaciones que yo quiero hacer, unas aclaraciones importantes sobre las mismas, porque